안녕하세요 여러분, 저는 Wendy라고 합니다. Hola a todos, mi nombre es Wendy y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el Día del Alfabeto Coreano. Esta celebración tiene lugar cada año el 9 de octubre en Corea del Sur y es una fiesta nacional que conmemora la invención y la proclamación del alfabeto propio del idioma coreano. Pero para hablar un poco más sobre esta celebración, primero debemos conocer un poquito más sobre la historia del alfabeto coreano. Durante el siglo XV, los coreanos usaban caracteres chinos para poder escribir. Estos son conocidos como hanja y aún se ven ocasionalmente en Corea, por lo general en calendarios. Como el coreano es gramaticalmente diferente del chino, escribir el coreano usando hanja era una tarea casi imposible. Como resultado, solo la élite coreana podía leer y escribir. El rey Sejong, que amaba muchísimo a su pueblo, observó la frustración que había en sus súbditos por no poder expresar sus pensamientos y emociones a través de la escritura. Por ende, consideró que era muy buena opción crear un alfabeto propio del idioma coreano, adaptado a la realidad de la misma cultura y que fuera fácil de aprender por todos sus súbditos. Para esto, el rey Sejong se dispuso a crear un alfabeto y para 1444 el alfabeto fue completado. Para crear las consonantes se basó en los sonidos al hablar y la forma en la que se posiciona la lengua a la hora de pronunciarlos. Y las letras vocales están basadas en los elementos que representan el sol, la tierra y el hombre. Entonces, el primer alfabeto coreano fue promulgado en 1446 bajo el nombre de Hunmin Jeongeum, que significa sonidos apropiados para instruir a la gente. Ahora, posteriormente, en el siglo XX, este alfabeto fue denominado lo que hoy conocemos como Hangul. De este modo nació el Hunmin Jeongeum. Sin embargo, y aquí viene la parte triste de la historia, el Hangul no siempre gozó de buena acogida, pues como ya hemos mencionado anteriormente, los caracteres chinos solo eran manejados por las clases más altas de la sociedad, llegando a ser un símbolo de distinción, por lo que el hecho de que todas las personas aprendieran a leer y escribir no les hacía mucha gracia, pues entonces perderían dicha distinción. Así que una vez fallecido el rey Sejong, no se tardó mucho en abolir el nuevo alfabeto coreano, dejando solo los caracteres chinos de nuevo para la élite. El rey Yeonseong-gun prohibió el estudio y la publicación del alfabeto coreano en 1504, como revancha por los desagravios sufridos por su madre como reina del noveno rey de la dinastía, el rey Seongjong. Pero esto no fue todo, incluso ordenó la quema de todos los libros escritos con el nuevo alfabeto. Esta medida la tomó después de que una mañana apareciera toda la ciudad llena con escritos en Hangul, expresando la oposición al rey y a sus medidas represivas. Llegando al siglo XIX, parecía que volvería a resurgir el Hangul en la península coreana. Sin embargo, llegaron los japoneses y trataron de frustrar este alzamiento. Como medio para destruir la cultura coreana, en 1938 se produce la prohibición de los textos escolares escritos en coreano en todas las escuelas. Los periódicos escritos en coreano fueron cerrados y cualquier uso de la lengua coreana fue prohibida incluso en el uso cotidiano. Los coreanos usaron el Hangul como parte de su identidad nacional, opositora a las fuerzas japonesas, que, aunque querían prohibir su uso, los coreanos no dejaron de implementarlo. Posteriormente, a principios del siglo XX y tras la invasión japonesa, el nacionalismo coreano tomó muchísima más fuerza y comenzó a estar también influenciado por ideologías revolucionarias izquierdistas que llegaban del occidente. Este movimiento nacionalista en contra del poder colonial japonés estuvo también fuertemente ligado a la defensa de la cultura y de la tradición racial coreana, particularmente de la lengua coreana. Se decidió que fuera el 9 de octubre y fue denominado el Día del Hangul. Cuando este día fue establecido, Corea se encontraba bajo el dominio japonés y bajo sus intentos asimilacionalistas, especialmente en lo referente a su lengua y su escritura. Pero aún así, el pueblo continuó usándola y honrando esta fecha. Con este mismo espíritu de reconstrucción del espíritu nacional, se continuó celebrando esta festividad incluso después de la liberación nacional en 1945. El gobierno reconoció la importancia del Día del Hangul y declaró este día como una fiesta nacional. En Corea del Sur, en este día se llevan a cabo diferentes actividades en lugares estratégicos, como por ejemplo en el Museo Nacional del Hangul, en donde se organizan distintas exposiciones.
también en centros culturales del idioma coreano y en centros culturales coreanos, así como en institutos Rey Sejong que realizan concursos a nivel mundial. Y eso fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado mucho esta información proporcionada sobre una celebración nacional tan importante en Corea del Sur como lo es el Día del Alfabeto Coreano, el Día del Hangul, Hangulal en coreano. Si les gustó mucho, espero que se suscriban y le den like. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, me voy.